Bien, entonces hoy vamos a comenzar el libro de Reyes. Como tal, no lo vamos a leer, sino vamos a hacer una ligera o no tan ligera introducción al libro. ¿Ya? Y primero quisiera comenzar preguntándoles qué sabemos del libro. ¿Qué se sabe del libro de Reyes? O recién estamos despegando las hojas de la Biblia, así, novita. Sí, que habla de los reyes. Que habla de los reyes, De Judá y de Israel. de Judá y de Israel, Empezando por la muerte de David, la el muerte de rey David, Salomón, Salomón. sus hijos, la división del reino y los otros reyes. Ok, Que muy bien. dos partes, primero y segundo de Reyes. Exacto. La primera y la segunda temporada. Primero y segundo de Reyes, ¿qué más? ¿Qué más sabemos del libro de Reyes? Habían reyes que sí se acogían a lo que el Señor les mandara que haga y otros hacían lo que a ellos les parecía que era correcto para gobernar. Ujú. Había reyes que hacían lo correcto ante los ojos del Señor, otros que no. Pero la mayoría hacía lo malo ante La los mayoría ojos hacía del lo Señor. malo. Muy bien. ¿Qué más sabemos de este libro de Reyes? Por ahí también los hermanos que están en el Zoom. Qué más había, qué más pasaba en esta... ¿Qué sabemos de este libro de Reyes? Que va hasta la deportación, hasta cuando acaba el tema de los reinados, la deportación de Babilonia, Ujú. ¿De quién, pero? de Judá, del reino del sur. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más hemos escuchado? ¿Nadie más? ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Qué sabemos del libro de Reyes? O de los libros de Reyes. O del libro de Reyes. ¿Qué más sabemos? que fue escrito por ti. ¿Quién escribió? No sabemos y en qué época no sabemos. Tampoco. No. ¿Pero qué sabemos? Algo que sepamos. Tenemos preguntas de Salomón con Gibán. Ya. Está viendo en el índice. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Pero en general, ¿qué se sabe del libro de Reyes? Es un libro que recopila varias historias, ¿no? Ajá. De todos los reyes. De los reyes. Muy bien. ¿Algo más? No me acuerdo. ¿No? Solo de los reyes. De los reyes. Muy bien. Bueno. Hay no va que el pueblo, porque ya se pidió que se nombren reyes, o sea, mejor hay alguien que les gobierne, que les dirija, porque ellos ya no seguían los estatutos y mandatos del Señor. Eso fue antes. En Samuel. Eso es en Samuel para que surja Saúl. Ah, Muy bien, vamos comenzando. Ya, lo que han dicho está muy bien y las preguntas son oportunas. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Primero, si ustedes pueden, mande, aquí cierto, enfatiza, aquí vemos que dice, enfatiza la obediencia de los reyes a Dios. Bueno, no todos, ¿no? La obediencia y algunos la desobediencia, ¿ya? Y vamos a ver. Este libro de Reyes, fíjense ustedes, es uno de los que trae más problemas que soluciones, por así decirlo, ¿ya? La división del reino, también, muy bien, ¿sí? También cuenta la división del reino. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, de lo que ya vimos de Samuel, de primero y segundo Samuel, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del libro? Enseñar. ¿Qué? ¿Enseñar qué? Lo que no hay que hacer. O sea, darnos testimonios de las cosas que se hicieron mal o de las cosas que se hicieron bien. Ya, Eso prácticamente. ya. ¿Alguien más? ¿Cuál era el objetivo de Samuel? siempre pedir la dirección del Señor para tomar cualquier decisión. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? De Samuel. ¿Qué cuenta Samuel? ¿De dónde a dónde? ¿Qué personajes abarca? Desde Samuel, Saúl, David. ¿Y qué cuenta básicamente cómo se conformó el reino, cómo se consolidó? Y si se quiere, cuenta la historia de cómo es que pasaron de ser tribus, de alguna manera confederadas, a un reino, ya establecido bajo un solo rey. ¿No? Algunas guerras civiles, algunas cosas que les tocó enfrentar a partir de lo que no pudieron hacer cuando conquistaron la tierra. Cuando entraron a conquistar la tierra quedaron algunos enemigos ahí que no pudieron sacarlos
y aquí todavía siguen teniendo problemas con algunos de ellos, ¿no? Eso básicamente. Ahora, si yo les pregunto, todos más o menos ya sabemos de qué va el libro de Reyes, como ya lo sabemos, o sea, como su nombre lo indica, ¿no? Habla de los reyes. Si somos un poco más técnicos, habla de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, porque acordémonos que a este punto de la historia ya, bueno, digamos, ya lo vamos a ver, pero después de que muere Salomón, hereda el trono, sube al trono su hijo Roboam, ¿cierto? Con él se divide el reino, ¿cierto? Se divide los famosos dos reinos, las 10 tribus de arriba y las dos de abajo, ¿cierto? El reino de Israel al norte y el reino de Judá. Entonces, como bien lo decían, habla de la división del reino. Creo. Perdón. ¿Quieres cerrar? Sí. Te estorba el sol. Ajá, un poquito. A ver, espérese. Perdón. La pasta brillante. Ajá. Ahí. ¿Está bien? ¿Quieres tapar la cola? Ya, ahí estamos bien. Sí, ya. Perdón, ahora sí. Entonces, como decíamos, ¿no? Habla de los reyes, ¿ya? Específicamente de los reyes de, si se quiere, de Israel, cuando era un solo reino, que serían tres. ¿Cuáles serían los tres reyes de Israel? David. No, David, Saúl, David, Salomón. y uno más, Roboam. Roboam, El hijo. porque Roboam también estuvo un tiempito, ¿ya? Y después de ellos cuentan cómo es que se dio la división del reino y todo lo demás, ¿ya? Sin embargo, el libro de Reyes, fíjense, ustedes pueden ver en sus Biblias con qué evento comienza. Con la muerte, en la vejez de David. Era viejo. Exacto, David era entrado en años, era entrado en días. Ahora, pequeño detalle, ¿no les parece a ustedes un poco extraña esa división del libro? Porque nosotros terminamos el libro de Segundo de Samuel, ¿no es cierto? ¿Con qué evento? Con las últimas de Con el censo. La compra de de la era. Exactamente, la compra del terreno, por así decirlo, donde se construía el templo. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la razón por la que se dividió el libro primero y segundo de Samuel? ¿En qué evento se divide el libro? ¿Con qué evento se acaba el primero de Samuel? ¿Se acuerdan con qué evento? David, me parece. Ajá, antes de Con David. la elección de David como No. sucesor. Con la muerte de Exacto, con la muerte de Saúl. De la muerte. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que justamente una de las razones para dividir los libros suele ser la muerte de un personaje importante? Ya, acordémonos que antes los libros, este libro especialmente, hay teorías. Algunos suponen que había un solo rollo de Samuel y Reyes, o era uno solo. Por eso es que en la Septuaginta no existe como tal el título libro de Samuel, sino es primero de Reyes, segundo, y este sería tercero de Reyes, ¿ya? Y cuarto de Reyes, que es primero y segundo, ¿ya? Porque pensaban que era un solo rollo, una sola historia. Lo cierto es que no, aparentemente no. El libro de Reyes fue condensado de manera posterior. Sí es cierto que continúa la historia, pero en la redacción y demás del libro de Reyes tiene otro momento histórico en su composición, ¿ya? Y lo que se suele decir es que la forma de dividir el libro, si se quiere, es un poco arbitraria. Normalmente debería terminar segundo de Samuel en el capítulo 2 de primero de Reyes, porque ahí muere David. Y de ahí comienza ya la historia de Salomón como tal, el libro de Reyes. Debería comenzar. Sin embargo, no se lo hizo así. Igualmente, la forma en donde, digamos, pueden ver en qué evento termina primero de Reyes. Ajá. ¿Quién muere ahí? Mandato de David a Salomón. Muerte de No, David. lo que termina, ¿con qué evento termina primero de Reyes? Primero de Reyes, el reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, ¿no es Reinado de cierto? Josías de Israel. Muy bien. ¿Y con qué comienza el segundo de Reyes? de la muerte de Acab. Muerte de Acab, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, fíjense ustedes, no hay un criterio objetivo, digamos, para dividir. Al parecer, lo que intentaban y la razón que hubo detrás de la división es que sean tomos parejos en cuanto a tamaño, ¿ya? Que sean tomos parejos, eso más que nada, que sea una razón más como de clases, no sé, como de portabilidad de los rollos, eso básicamente. Normalmente, como les decía, la historia de Samuel debería terminar en el segundo capítulo de Reyes con la muerte de David. ¿Ya? Sin embargo, está acá. Ahora, la pregunta,
ustedes, y yo sé que este dato saben, yo sé que ustedes saben. ¿Se acuerdan de un relato que está recogido, ya? Tanto en un profeta como en el libro de Reyes. ¿Se acuerdan? Hay un evento que tiene que ver con un rey que está recogido y contado en un profeta y también en el libro de los Reyes. ¿Quién se acuerda? Ezequías. Que La muerte de Ezequías. más que la muerte. El reino de la muerte. ¿Qué con Ezequías? ¿Qué pasó con él? Con él? Lo de la enfermedad. Exacto, De lo de los la pies. enfermedad, de las hojas de higo y todo lo demás, que regrese y todo lo demás. ¿Eso en qué profeta está recogido? ¿Quién cuenta también eso? Isaías. Jeremías. Ezequiel, Daniel. ¿En cuál? A ver, ¿pueden verle? En profeta Jeremías, tal vez. Sí, no es Isaías. ¿Cuál, pero? Decídese. Yo pensaba que era Isaías. ¿Cuál es? Jeremías. ¿Jere o Isa? Jeremías. ¿Por qué? Porque no era Isaías. No sé. Jeremías, ¿no? Sí, Sí. sí es Jeremías. Es que Isaías vivió como 100 años antes de la deportación, entonces debe ser Jeremías. Ajá. Jeremías es el que cuenta la historia de Ezequías, esta de que Dios le perdona, le da unos 7 años más de vida y todo lo demás. Y a partir de ese hecho, el Talmud dice que el libro de Reyes fue escrito por Jeremías. Porque esa historia es igualita. Tal cual cuando se llega al reinado de Ezequías y se cuenta la enfermedad de él y todo lo demás, esa misma historia está retratada en el libro de Jeremías. De ahí, la sabiduría judía, digamos, concluyó que el autor del libro de los Reyes, los dos libros, primera y segunda, fue escrito por Jeremías. Eso por la tradición. Ahora, lo cierto es que no es cierto. No fue escrito por Jeremías. Al menos no todo. ¿Ya? Habrá habido algo que sí. Y pregunta, ¿ustedes cómo creen y de dónde? ¿Han visto que todas las historias de aquí siguen un patrón? Todos hemos leído de pronto alguna historia de algún rey, ¿no es cierto? ¿Cómo se... Está en Isaías 38. ¿Segura? ¿Isaías es? Así es. ¿Seguras? A mí me latía. Pero Pero ahí sí está escrito. Ahí sí no escribió. Sí, en Isaías 38. Isaías 38, enfermedad de Ezequías. Ah, perdón, Pero me equivoqué. Isaías. Isaías. Ezequías, vamos. ¿Estás grabando? Sí. 38 dice. Bueno, en fin, el asunto es que se le atribuye al profeta Jeremías, de eso sí me acuerdo. Ya, en el Talmud está que se le atribuye al profeta Jeremías. Tiene que ver justamente por cómo queda retratada esta enfermedad. En todo caso, el asunto es que no es cierto que todo el libro habría escrito Jeremías, ¿ya? El asunto es el siguiente, en cuanto a quién escribió el libro, ¿ya? ¿Quién escribió? No se puede preguntar y no se puede afirmar quién escribió el libro, sino más bien quiénes escribieron el libro. Porque una vez más estamos dándonos cuenta de que esto es una obra editorial. Y como ya vimos en el libro de Samuel, hay algunos momentos en donde se contradice la historia. ¿Ya? Hay algunos que parecen detalles que a veces ya muere un personaje en un momento y después vuelve otra vez apareciendo preparando la batalla. A veces, por ejemplo, hay muchas inconsistencias con las historias de Elías, por ejemplo. En algún momento se le presenta como un líder valiente, esforzado, y de pronto otra vez se le presenta débil, huyendo. Me dice, ¿cómo así? ¿Ya? Hay algunas inconsistencias. Eso da cuenta justamente de que es un compendio de historias del libro de Reyes. ¿Ya? Y más que nada, si ustedes se fijan, hay algunas fuentes, o sea, de dónde se sacó la información. Porque no es esto que iba un cronista atrás escribiendo todo y iba escribiendo a la par el libro de Reyes, ¿no? Sino que se escribió a partir de registros. ¿Ustedes se acuerdan, y eso les preguntaba, el esquema de cómo está, cómo se presenta a cada rey? ¿Cómo es? ¿Cómo comienza? Con la muerte del anterior, bueno, ya, y de ahí viene el nuevo, ¿y qué se dice del nuevo? Reinó fulanito de tantos años, Hijo de el que se dice, y se dice el nombre de la madre, ¿O no hizo lo el nombre de la madre se dice solo respecto de los reyes de Judá.
no de los reyes de Israel. ¿Ya? Y después, ¿qué más se dice? Las obras. Hizo esto, hizo aquello, tuvo esta guerra, tuvo lo otro, tal. Y al final se hace la evaluación del reino. Y fue bueno o no ante los ojos del Señor. Y después, ¿qué dice? ¿Siguió los caminos de Jeroboam o los de David? Exactamente, ¿no? Y después, ¿qué se dice? ¿A qué edad murió? Exacto. Y siendo de tantos años murió. Y después... Le A la sucedió. muerte le... De reinar Y tantos después, años. claro, y hay algunas referencias, ¿no? Murió a los tantos años del reinado del otro, la muerte, y después, y en su lugar reinó fulanito, su hijo o tal. Ya. Ahora, si ustedes se acuerdan, al final de cada uno de esos relatos hay también un versículo que es como clave. Esto que, ¿acaso no está? ¿Se acuerdan? Sí, acaso no está escrito. ¿Ah? ¿Acaso no está Es que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Exacto. Por Dice, ejemplo. ¿acaso no está también escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Unos. Y en el otro, ¿acaso no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y luego cuando habla de Salomón dice, ¿y acaso no está escrito esto también en el libro de los hechos o de las obras de Salomón? Que hay otro. Entonces ahí tenemos al menos 3 fuentes. O en el libro de Jacer. En el libro de Jacer hay otras. Y luego también hay otras fuentes. Lo que quiero decir con esto es que el libro de Reyes, o los libros de Reyes, no se escribieron de corrido. Fue igual una obra editorial, ¿ya? Que se fue armando conforme el paso del tiempo, ¿ya? ¿Cuáles fueron? ¿Y eso cómo se verifica? A través de las fuentes. A veces uno piensa que, como le dicen, ¿no? ¿Acaso esto no está escrito en las crónicas de los reyes? Entonces uno piensa que es del libro de crónicas. No, no es del libro de crónicas, porque el libro de crónicas a ese punto no estaba escrito. El libro de crónicas fue escrito después del regreso del exilio. Hagan cuenta como decir con Esdras y Nehemías. Entonces a este momento en el que se estaba escribiendo el libro, no estaba escrito el libro de crónicas. Por lo tanto, y como son diferentes los nombres, hay un libro que se llama el libro o el rollo de los hechos o de las obras de los días de los reyes de Judá, ¿ya? Y hay otro que se llama igual, pero de los reyes de Israel, y hay otro de los de Salomón, ¿ya? Esas eran las fuentes, ¿ya? No se conserva nada de eso, pero la referencia que se haga eso, o sea, que se haga esa referencia aquí en el libro de Reyes, da a entender que eran documentos oficiales, digamos. Y ahora, ahí suele surgir una pregunta de por qué, por ejemplo, se hace referencia a estos libros. Si yo soy el que estoy redactando el libro de Reyes, por ejemplo, ¿qué necesidad tengo de decir, acaso los demás de hechos no están en el libro tal? ¿Qué necesidad tengo? Para decir que eso es verdad. O sea, La una como para decir, esto es tan cierto que también está allá. Luego hay algunos que suponen, por ejemplo, que a veces el libro de Reyes, por cómo fue compuesto, ya lo vamos a ver, no necesariamente estuvo en un momento orientado al pueblo. Ya no es que era de lectura pública, sino que más bien era de lectura más bien como, digamos, de alguna, como decir, de alguna jerarquía, de una cúpula, como decir los levitas, la gente de estudios. Entonces, cuando dice, algunos suponen, ¿no? Que cuando dice, ¿acaso no está escrito en este otro libro? Les está mandando a estudiar. ¿Ya? Como para que verifiquen todo eso. Más allá de todo, el asunto más que nada, y es lo más sencillo de pensar, es que cuando hace estas referencias a estos otros libros es justamente para, como una cita de autoridad. O sea, esto es tan cierto que también está en este otro libro, ¿ya? Citando la fuente, básicamente. Eso. Ahora, en cuanto a quién y cómo escribió, como estábamos diciendo, hay 2 posturas, ¿ya? Y aquí debemos saber una cosa. Aquí nos enfrentamos a un término y a una cosa que no nos debe sonar extraña. ¿Ya? Hay una forma clara, digamos, que se evidencia a partir del reinado de Josías. ¿Ustedes se acuerdan de Josías? Sí. ¿Quién fue? Hijo de Manasés. Exacto. Padre de algunos que fueron los últimos reyes. Exacto. Que reinó desde que era chiquito. Que reinó de pequeño, que encontró los rollos de la ley e hizo una reforma, la famosa reforma de Josías, que básicamente celebró la Pascua a los mucho tiempo. Entonces hizo una reforma de volver, derribó los lugares altos y todo lo demás. Entonces desde ahí, y como ahí se cuenta que ahí encuentran los rollos de la ley, lo que se entiende y lo que concuerdan la gran mayoría de los investigadores, estudiosos y demás, es que con Josías, y es evidente, digamos, ver más o menos esto, que desde Josías hay como hay una intención como de reforma de las escrituras hacia atrás, y se crea lo que se conoce como la línea del deuteronomista. Porque algunos suponen que en esa época fue cuando se terminó de consolidar el libro de Deuteronomio.
especialmente con las normas y los mandamientos tal como están en Deuteronomio. Y la principal, digamos, forma de verificar eso es que se hace mucho énfasis a fue lo correcto en conforme a los ojos del Señor. Y eso no es otra cosa sino un sinónimo de decir hizo lo correcto conforme a la ley de Moisés. Entonces, en la época de Josías hubo un gran llamado a la vuelta a la Torá, a la ley, que había estado desaparecida por un tiempo, se encontró y desde ahí se hizo una reforma. Y lo que algunos suponen, ¿por qué les cuento esto? Porque algunos, y esto sí es en gran medida evidente, que cuando uno lee la Biblia, hay pasajes de la Biblia, incluso en la Torá, en el Pentateuco, que pasa esto, que hay pasajes, hay versículos que es como que están a veces repetidos, que es a veces como que ya dijeron de una vez y nos vuelven a contar de otra vez, y se nota especialmente que esas ediciones, por así decirlo, son justamente haciendo énfasis en observar los mandamientos. A esa línea y esas ediciones que se ve en todo el Pentateuco, en Jueces y en los libros anteriores a Reyes, se le llama justamente el deuteronomista. ¿Ya? Es decir, algún editor que tenía en su mente el énfasis de poner como prevalencia la vuelta a la ley, que cuando leyó de nuevo los libros, fue introduciendo algunas reformas de ese tipo. ¿Ya? O sea, no fue que en esa época ya habían editoriales. Sí. O sea, yo pensé que de verdad los quienes iban... Pero no del estilo moderno. No al estilo moderno, o sea, no como ahora la editorial fulanita, sino que había la gente como estos, los cronistas, los encargados de estas personas con Josías, les decía, usted incorpore, ¿ya? Usted adecue todo eso, ¿ya? Entonces ahí se consolidó, según se entiende, el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Y a partir de esa fuerte de tener el libro de Deuteronomio, que es lo que sería como tal la ley, los procedimientos, se comenzó a editar todos los libros que ya había. ¿Ya? No a que meterles mano a la larga, sino simplemente a relevar la importancia de la ley, ¿ya? En algunos pasajes, ¿ya? Eso es evidente y eso es una línea que se puede rastrear, digamos, de manera sencilla, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Sí. ¿Eso es de lo que de los rollos que encontraron? No, eso es otra cosa. Esto es una forma nada más, como le digo, que cuando uno analiza el texto, cuando las personas analizan el texto, se puede dar cuenta de cómo fue construido. Es más o menos como, por ejemplo, hagan cuenta que es como lo que pasa ahora, cuando uno, por ejemplo, hace la tesis de grado o hace un artículo científico, le mandan por el sistema antiplagio, ¿ya? Y ahí se puede ver de dónde sacó y todo lo demás. Algo así similar, pero en la Biblia. Entonces se puede ver, por ejemplo, algunos pasajes, algunas ideas, especialmente que son como reiterativas en diferentes partes de la Biblia y que se explican a partir de este hecho de Josías, ¿ya? Entonces no tienen mucho que ver con el descubrimiento de rollos, porque los rollos que se descubren ya contienen toda esta última edición, si se quiere, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque esto es un término que ustedes... No. O sea, estamos bien. Lo único que estamos descubriendo es cómo se formó. Porque a veces nosotros pensamos y leemos, ¿no? Exacto. Claro, entonces nosotros nos imaginamos a alguien escribiendo el libro de Reyes que se sentó y dijo, David era entrado en años, tal, y termina en Ocosías. No fue así. No fue así. Como vemos, hay varios libros que registraban los libros de los hechos de los reyes de Judá. Luego hay otro que tiene de los reyes de Israel. De Salomón hay uno propio. Hay otros que, por ejemplo, también recogen las experiencias de los profetas, por ejemplo. ¿Ya? La historia de Eliseo, de Elías, no están recogidas en el libro de los reyes de Judá ni de Israel. Son historias propias, digamos, preservadas por las escuelas de profetas que habían en la época. Y eso se fue compilando. Y se fue haciendo así y se consolidó. A diferencia de Moisés, porque él sí escribía. Claro, a diferencia de Moisés, y ni tanto. Porque ahí les cuento una cosa, hay algunos pasajes de la Biblia que son más antiguos que otros. Por ejemplo, el Cántico del Mar, cuando cruzan el Mar Rojo, ese Cántico del Mar está escrito en un hebreo más antiguo que toda la Biblia. Igual el Cántico de Débora y Barak. Son cánticos y algunos otros cánticos, por ejemplo, especialmente cánticos, tienen un idioma, un hebreo más antiguo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que seguramente la historia se condensó después. No hay que necesariamente imaginarse a un Moisés que viejito iba escribiendo todo. Seguramente escribió algo, lo que recibió, por ejemplo, en el monte Sinaí.
¿ya? Eso lo habría escrito, ¿ya? Pero todo lo demás, ya como conocemos de en el principio, Abraham, Noé, todo lo demás, ese compendio no necesariamente se le puede atribuir a Moisés, ¿ya? Exacto. El Génesis, igual, ahí hay muchas cosas. Se le atribuye a Moisés, ¿ya? Por tradición, ¿ya? Pero no necesariamente, porque también todos estos libros, como ya lo vemos, han sufrido ediciones. Ujú. Piensa que, como dice el de recopilación, por ejemplo, de familia en familia fueron encontrando, Exacto. encontrándose hasta cuando llegó de alguien Y lo editó. escribió, según lo que cuenta tal persona y lo que... Exactamente. Sí, así se formó la Biblia. O sea, no nos imaginemos a Moisés escribiendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, necesariamente no. Habrán habido cosas que sí escribió Moisés, pero la gran, digamos así, toda la obra, no. Porque les digo, especialmente Deuteronomio, no es de la época de Moisés. Si se quiere, mayormente Deuteronomio es una obra atribuida a Moisés, pero condensada en una época muy posterior. ¿De quién escribió Deuteronomio? Seguramente se condensó en la época de Josías. Por eso dice que desde ahí aparece la Ajá, línea de la línea deuteronomista. Ujú. Exacto, porque ahí se condensa todo lo que es la ley con Josías y ese énfasis de la ley de Moisés se le atribuye de manera retroactiva, digamos. Entonces es como que más o menos dan cuenta así. Ahorita habría escrito así algunas cosas, algunos salmos, es lo que estamos ahorita leyendo, ¿no? Con David ya viejo. Pero pasa mucho tiempo y todo eso se pierde. O sea, se queda oculto. Al punto que cuando llega Josías, unos casi 200 años después de David, más o menos, por así decirlo, llega Josías y encuentran de nuevo todas esas cosas. Y lo que hace Josías es recopilar todo, reunir, en eso se arma de nuevo el texto de Deuteronomio, se lo consolida, y con eso dicen básicamente es como que ahora que tenemos este cuerpo de normas ya constituido, apliquémoslo, o digamos, con esta perspectiva, veamos todos los demás libros, como para darle riqueza a observar la Torah, a observar la ley. ¿Sí? Porque ese era el énfasis especialmente de Josías, volver a la ley, ¿ya? Volver a la ley. Entonces, como el énfasis era volver a la ley, tenía que dejarse un registro, digamos, de que la ley estuvo presente en todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? Editando, incorporando algunos guiños, algunas cosas en el resto de los libros que ya había, ¿ya? Por eso es que ustedes pueden ver, ¿se acuerdan que cuando veíamos del año pasado el texto de Levítico, incluso, sobre la fiesta de los tabernáculos? ¿Se acuerdan ustedes que en una parte habla de los sacrificios y todo aquello? Y dice, 7 días vivirán en Sucot y todo lo demás. Y al final vuelve a decir, y cogerán estas ramas y estas otras, como que me dice 2 veces. Me dice, pero ¿por qué no pudo decirme desde un inicio todo? No, ahí vemos, es que eso fue una edición posterior. Porque la cuestión de las ramas, por ejemplo, de estas cosas, fueron una práctica posterior, que no necesariamente fue en el desierto, ya que adquirió seguramente en el tiempo de los reyes y se le incorporó, ya cuando tenían eso ahí. Y eso pasa. Y eso pasaba con todos los libros, y eso no quita ni pone. Y no nos hace, digamos, y no nos tiene que hacer sentir como inseguros de, oh, híjole, ya me metieron mano. Ya me lo tocaron, no, sino al contrario, estamos aprendiendo cómo es que se formó la Biblia. Porque ya les digo, pensar que la Biblia se escribió así por una persona cada libro, o así, es bastante ingenuo, porque no pasó así. No pasó así. No pasó así. Como estamos viendo en Lucas, ¿ya? A veces uno piensa que Lucas comenzó desde el principio. No, no, o sea, hay inserciones, hay adecuaciones, hay cosas. Y se puede rastrear eso es bastante factible de adecuarlo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿de qué estábamos hablando hace un ratito? Entonces, de las fuentes. Entonces decíamos, hay fuentes del libro de los reyes de Judá, el libro de los hechos de los reyes de Israel, el libro de Salomón, hay relatos de algunos profetas, de las escuelas de profetas que habían, y hay otros más. El libro de Reyes, como les decía, también tiene algunos problemas históricos. Porque el libro de Reyes está relatado desde la perspectiva del rey que le toca, ¿ya? O desde la perspectiva del pueblo, digamos. Pero hay algunas cosas que sí se corroboran. Por ejemplo, hay una campaña militar que hace un faraón, el rey Sisac. Sisac, ¿no? El rey Sisac, que más o menos intenta conquistar Jerusalén. Y ese hecho, esa conquista del rey de Sisac, está registrada también y se encontró el paralelo en los registros de Egipto.
Hay algunas guerras también que se dan contra los asirios, que también están registrados en Israel y también en los asirios. Y la novedad, en cambio, por ejemplo, en esas cosas, es que a veces se dice, en la versión de Israel se dice que Israel ganó, pero en la versión de ellos se dice que ellos ganaron, ¿ya? Históricamente, ¿ya? Entonces ahí, ¿cuál es el asunto? Ahí vienen los debates, todo lo demás. El asunto es que hubo esa guerra, ¿ya? Acá quedó registrado que ellos ganaron y allá quedó registrado que los otros ganaron. Y así, hay y lo interesante de este libro es que sobre esta época es lo que más evidencia arqueológica hay. Hay mucha evidencia arqueológica al respecto. Sí, de los reyes, exacto. Por eso es que algunos incluso llegan a suponer que como hay mayor evidencia, por ejemplo, de Jehú, de Josías, de todas estas personas, algunos dicen que Josías se inventó a David para legitimar su reino. Porque como tal, de decir, de Josías hay referencias en los reinos contiguos, digamos, de la época. Hay referencias. Hay referencias al rey, ¿cómo es este el que hizo el ducto? Ezequías fue. El que hizo el túnel. Hay el túnel de Ezequías. Incluso se encontró en el túnel de Ezequías que hizo para encontrar agua y proteger agua. Él hizo un túnel ahí hacia el Kidrón. Hay una inscripción que se encontró y que dice básicamente este túnel fue hecho por Ezequías, hijo de fulanito y tal. Se encontró algunos sellos como reales de las personas que vivieron en esa época, de un secretario, alguna cosa así. Se encontraron sellos de esa época. O sea, hay. Pero, por ejemplo, de David, de Salomón y especialmente del primer templo, no hay registro de nada. De ahí que algunos, por ejemplo, llegan a decir, Salomón, David especialmente, suena una figura muy heroica, ¿cómo se dice? Como muy prototípica, ¿no? O sea, como muy ideal, que seguramente algunos suponen que, y lo que dicen algunos es, como no hay registros, es más probable, dicen algunos, ¿no? Que Jehú se haya inventado la historia de David para consolidar su reino y fundamentar su reino en una figura patriarcal antigua. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos. Pero luego sí hay otras formas de determinar que sí existió David, ¿ya? Y que los hechos que cuentan son verosímiles, ¿ya? La existencia de los filisteos, las pugnas que hay, o sea, se puede encontrar digamos, las ciudades que se mencionan, los pueblos, las cosas, o sea, eso es una cosa que se puede rastrear, no necesariamente que lleve digamos, a los huesos de Goliat, ¿me explico? Pero sí hay las ciudades, hay las armas, hay las locaciones, hay registros de batallas, de pugnas de entre límites y todo lo demás. Entonces eso se hace que la historia sea verosímil, sea creíble, ¿ya? Eso básicamente. Eso el libro de Reyes. Algo más. El libro de Reyes, como les decía, entonces, y estamos hablando del deuteronomista, ¿no? El deuteronomista entonces va a ser esta persona, y según se dice en la academia, que es una persona que tuvo mucho interés en dejar muy claro cuándo es correcto ante los ojos del Señor y cuándo no es correcto. ¿Cuál es el parámetro? Uno, como bien lo dijo Carmita, que sigan las normas o los pasos de David. Pero luego el otro, eso a la larga termina siendo en lo que dijo David antes de morir. Hijo mío, observa los Joquim y los Mishpatim del Señor. O sea, vuelve a la ley. Entonces, fíjense, de ahí que algunos supongan que, y esta es una propuesta que se hace, que hay un solo editor de todo el libro. De todos los dos libros. ¿Ya? Y algunos suponen que será un editor deuteronomista, ¿ya? Que habrá vivido en la época del exilio. ¿Ya? En la época del exilio algunos suponen. Luego hay otros que son un poco más coherentes, que dicen hay dos deuteronomistas. Hay dos. Hay uno que es de la época de Jehú, ¿ya? Y escribió, o redactó, digamos, editó todas las historias y todas las cosas desde David hasta Jehú. Y luego hay otro que escribe desde el exilio, escribe lo que pasó a partir de Jehú hasta el exilio. Pero lo escribe desde el exilio. Y eso parece tener mucho más sentido. ¿De acuerdo? Una vez más, ¿cómo podemos decir esto? Por la redacción. Ya por la redacción, por cómo se está redactando. Porque ya les digo, si quitamos, por ejemplo, porque hay una cosa. Este libro de Reyes tiene una particularidad y es lo que hablábamos. Que se presenta a cada uno de los reyes como al final dándole una evaluación de si fue bueno o malo ante los ojos de Dios. Y eso es extraño para alguien que quiera registrar los hechos de los reyes. Yo porque al final si quiero hacer una genealogía o digamos una historia del Ecuador, de los presidentes del Ecuador, voy a terminar diciendo y este fue pecador y este fue santo. No tiene mucho sentido.
Entonces, más bien el énfasis, la intención del libro de Reyes es como decir, es un libro no tan histórico, no tanto histórico, porque acuérdense que el libro de Reyes, dentro de la división de libros de la Torá, de la Biblia hebrea, digamos, está constituido o está incluido en los libros proféticos, ¿ya? Porque no hay esta división de libros históricos, como tenemos en español, como nos han enseñado, ¿no? Que Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Ya, no hay esa división. En la Biblia hebrea es Torah, Neviim y Ketuvim, es decir, Torah, profetas y escritos. ¿Ya? Y Reyes entra en lo que se llaman los profetas menores. ¿Ya? Es un libro profético en ese sentido. ¿Ya? Igual que Josué, Jueces, los que hemos leído son proféticos. En la categorización judía, si se quiere, hebrea de la Biblia. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que este libro, más que ser histórico, es teológico. Este libro es más que histórico de decir aquí hubo una batalla, aquí hubo una guerra, aquí hubo esto, aquí hubo el otro. Van a ver que todo el énfasis es quién estuvo correcto ante los ojos del Señor y quién no y por qué. ¿Ya? Por eso es que fíjense ustedes que va a haber mucha importancia y van a tomar un rol muy importante todo este tema de cómo es que hasta el punto, por ejemplo, digamos, o sea, toma mucha relevancia esta relación que tuvo el pueblo de Israel desde sus líderes, como Salomón, por ejemplo, con las religiones del entorno. Y van a tomar mucha importancia estos famosos lugares altos. Se han visto que hay un rey que derribó los lugares altos, o dice, hizo todo lo bueno, pero no derribó los lugares altos. ¿Ya? Van a tomar importancia estos lugares altos. ¿Por qué? Porque si bien se consolidó y se concentró, digamos, el culto al Señor en Jerusalén con el templo, con Salomón, después al Salomón mismo fue el que introdujo a la tierra de Israel un montón más de cultos, entre otras razones por sus diferentes esposas que tuvo, al punto que se casó con la hija del faraón, se casó con un montón de reyes menores y todo lo demás, y cada una de ellas tenía sus propios cultos autorizados por Salomón ahí en Jerusalén. ¿Ya? Entonces hay una cuestión así, y el entorno entonces es un entorno, digamos, de relativa paz, ¿ya? Porque no se ve mucho, digamos, de pugnas así. Cuando entra en crisis el reino como tal, y cuando entra en crisis cuando vienen los asirios y les conquistan. Ahí es cuando entra en crisis. Pero mientras tanto, no hubo tanta crisis. Hubo este intento de conquista, algo del faraón, pero de ahí no pasó, ¿ya? Hubo pugnas internas, guerras ahí internas, pero no de trascendencia así como de deportación o de alguna cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queríamos ver y quería que no nos olvidemos es la perspectiva con la que tenemos que ver el libro de Reyes. No es un libro como tal histórico, necesariamente o solamente histórico, es más bien un libro teológico. ¿En qué sentido? Que nos va diciendo por qué y quién fue bueno y quién y por qué fue malo ante los ojos del Señor. O sea, quién cumplió y quién no cumplió los mandamientos. Esa es la intención del libro de Reyes. Ahora, a partir de aquí muchos se suelen hacer lío por las fechas, porque si uno va siguiendo las fechas y todo lo más, es muy complicado y nos va a dar unas fechas a veces saltadas y no hay concordancia, incluso entre los académicos no hay. Se llega a ciertos acuerdos como rangos de fechas en donde debería ir el reinado del uno, el reinado del otro, y es por cómo se cuenta, porque hay diferentes formas de contar, vale la pena decirlo. Hay algunos conceptos que vale la pena decir, que existían. El 1, por ejemplo, es del año real, ¿ya? El año del rey. ¿Eso qué significa? Es el año, digamos, desde cuándo se cuenta el comienzo del reinado. ¿Ya? Y ahí hay dos opciones. Al parecer hubo un inicio, una fecha de inicio en Israel, en el norte, y otra en Judá. Para Judá se contaría desde el 1 de Nisan, o sea, de Aviv. ¿Ya? Pero para Israel, el norte, se contaría desde el 1 de Tisrei, o sea, de Yom Teruah. ¿Ya? Se contaría y habría diferente término. Por eso es que con algunos reyes ya vamos a ver que parecería que no cuadran las fechas. Y es por esta razón. Especialmente de un rey que reinó 6 meses. ¿Ya? Hay un rey que reinó 6 meses y no cuadran las fechas después con el otro de abajo. Y es por esto, porque el uno está contando el inicio del reinado desde el 1 de Tisrei, ¿ya? Y el otro está contando desde el 1 de Nisan, ¿ya? Eso. Y luego hay otra forma de cómo se cuenta, porque por ejemplo no es que los reyes comenzaban a reinar en esos inicios de año,
sino que los reyes comenzaban a reinar cuando morían a veces del otro y le tocaba asumir. Y la pregunta es, ¿y eso cómo se cuenta? Ese lapso. Ya, porque ya asumían el trono, pero no llegaba el momento en donde eran coronados. ¿Ya? Es más o menos como decir hoy, por ejemplo, lo que vivió el Ecuador, por ejemplo. ¿Cuándo se posesiona normalmente al presidente? Cada 4 años, del 24 de mayo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó hace un par de años? Hubo la muerte cruzada, tocó escoger otro presidente interino, por así decirlo, ¿no? Y claro, se le posesionó, pero ese era hasta mientras. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿quién cuenta ese? Es como decir ahorita, ¿cómo sería ese periodo? Ya, ese periodo es año y medio, ahorita va, ¿cuánto? Más o menos, o sea, si yo le cuento, y ahí hay diferentes formas de contar. Hagamos cuenta lo que pasó aquí en nuestro país, que es bastante fácil, ¿ya? Lo normal sería que hubiera comenzado hace un mes, ¿no es cierto? El 24 de mayo del 2025, ahí era cuando debía ser, desde ahí comenzaba. Pero este personaje comenzó desde antes por lo que pasó en el Ecuador. Ya, supongamos que ese era el escenario. Hay dos formas de contar. La una, que le cuentan los años desde que subió al trono. ¿Ya? Hay otros que dicen, y el año del rey, que les decía, sería ese tiempo hasta que llegue al periodo en donde se le posesionaba. Y desde ahí se contaba. Hay unos que cuentan desde que sube, ¿ya? Y hay otros que ese periodo, digamos, no cuentan, sino desde acá. Y ahí es que a veces hay desfases. Porque si es que contamos de esos periodos, desde, digamos, hasta la posesión, hay desfases, puede haber de un año, medio año, 3 meses, 2 meses, y eso se va acumulando y es un lío, ¿ya? Luego hay otros que, como les digo, cuentan solamente desde que se posesionó. Y hay otros casos muy pocos, pero en donde hubo dos reyes a la vez, como una especie de transición. Y ese tiempo en donde reinaron los dos, se les cuenta a los dos. ¿Ya? Por ejemplo, David y Salomón. Porque David ya le puso como rey a Salomón, pero David todavía seguía vivo. Y David y Salomón ya ejecutó obras como rey, pero David seguía vivo. Hubo un tiempo en donde hubo dos reyes, ¿ya? El uno viejito y el otro, el nuevo, digamos, ejecutando. Pero los dos eran reyes y se solapan, digamos así, se cubren los periodos. Y eso contar es bien complicado, ¿ya? Entonces ahí vienen los académicos a ver desde dónde se cuenta y cómo se cuenta y por qué. Y la forma de solucionar todo eso a veces es con fuentes extrabíblicas, ¿ya? Como para que también de paso perdamos miedo, porque a veces uno dice, no, si no está en la Biblia, no está. No necesariamente, aquí uno de ley tiene que echar mano de registros de Moab, de Asiria, etcétera, y ahí uno dice, bueno, con el registro del otro ya sé en dónde estaba pasando esto, y ya le calzo y le ubico en el tiempo, ¿ya? Y como les digo, en este libro de Reyes, vamos a ver que es uno de los libros que más evidencia arqueológica brinda, ¿ya? Y vamos a tener igual algunas dudas ahí, por ejemplo, la concebida de que Salomón habría hecho un templo muy inspirado en un modelo fenicio, por ejemplo. ¿Ya? En modelo fenicio, en la muy concebida, no hubo tal primer templo, ¿ya? Que también es otra hipótesis. No hubo tal primer templo, el primero que hubo es el segundo, el de Zorobabel, y nunca hubo un primer templo, ¿ya? Entre otras razones porque no hay registros de eso, no hay registro arqueológico de eso. No hay, ¿ya? Entonces algunos piensan que es solamente una historia, alguna cosa. Claro, le destruyeron. Encima. Claro, y tal. Y además también ahorita especialmente hacer arqueología ahí es súper complicado. Y los registros que dice que de tiro trajeron una madera y todo eso. Pero eso está solo registrado aquí, en la Biblia, en Reyes. De los otros lados se puede entender que había relaciones comerciales, pero no con ese objetivo, digamos. De ahí las complicaciones, justamente. De ahí las complicaciones. Es como cuando se habla, por ejemplo, del cruce del Mar Rojo. El relato está registrado solamente en Éxodo. No está registrado en el lado egipcio. No hay. Ni las plagas. No está registrado por ningún lado. Y dicho sea de paso, ustedes han visto que de pronto, porque sí son muy notorios, algunos salió una noticia que es falsa, que habrían encontrado una estatua, un busto de un José, ¿no? de alguien que es hebreo, que tiene un turbante y no sé qué. Eso es fake news, o sea, eso es falso, no se encontró, eso es mentira, ¿ya? Lo que quiero decir es eso, ¿ya? Especialmente en esta época ya hay muchos más registros de Asiria, de Moab, de todo lo demás, y de las guerras que se tienen aquí registro, muchas hay cosas. Incluso hay una guerra que no quedó registrada, en donde el pueblo de Israel perdió, y esa no se quedó registrada. Y en su momento vamos a llegar,
Sí, hay muchas cosas interesantes acá de cómo fue pasando la historia, ¿sí? Luego, vale la pena decirlo. Entonces, el que escribió este libro tenía a su mano, por así decirlo, el libro de los reyes de Israel, el libro de los reyes de Judá, el libro de Salomón, por así decirlo, algunos relatos de profetas, etcétera, etcétera, y su información propia, digamos. Y lo que sí se sabe es que este libro fue escrito por alguien, digamos, digamos, de filiación al reino de Judá, ¿ya? No del reino de Israel. Esto es una historia, si se quiere, contada desde la perspectiva de alguien del reino de Judá, de alguien que sobrevivió y seguramente fue, como decíamos, en un momento en el tiempo de Jehú y después finalmente en el tiempo del exilio, pero judío. ¿Por qué? Porque mayormente más se tiene información, digamos, de Judá que de Israel. ¿Ya? Y vale también la pena decirle una cosa. Hay una curiosidad. Aquí ustedes van a ver que los primeros capítulos del libro ocurren en Jerusalén, principalmente porque se construye el templo y todo lo demás. Pero después Jerusalén pasa y sale de la escena y comienza a tener un poco más de protagonismo el reino del norte, que tuvo varias capitales, no solo Samaria. Samaria fue la final, pero tuvo otras capitales, ¿ya? Y volviendo al tema de que el libro es teológico, pues ahí vamos a ver también el tema de cómo es que, en qué consistió el pecado de Jeroboam, ¿no? El tema de haber hecho los templos, uno arriba, otro abajo, que poner unos becerros, de todo lo demás, todo ese tipo de cultos y todas esas pugnas que hubo ahí, eso ya lo vamos a ver. Y eso justamente da para entender una vez más que el libro de Reyes hay que entenderlo como un libro más bien teológico, o sea, que enseña una vez más cómo es que o quién es una persona, un rey en este caso, que anda conforme a las normas del Señor y quién no, ¿ya? Y como les decía, ahí vamos a encontrar también en alguna parte algunas inconsistencias. ¿Ya? Algunas inconsistencias, vamos a ver que un rey aparece aquí y ya muere y después vuelve a aparecer. ¿Ya? El mismo Elías, vamos a ver que parece que que fue al cielo, no sé qué, y después aparece enviando una carta. Y así. Entonces, para que veamos cómo es que fue construido todo este libro. Y el énfasis básicamente es dar las razones finalmente de por qué es que el pueblo fue llevado al exilio, ¿ya? Ahí aparecen algunos profetas, sí, Isaías, Jeremías, algunos por ahí, son mencionados por ahí, pero digamos, más que nada el énfasis es lo que les decía. Eso básicamente con este libro de Reyes, ¿ya? Y voy a decir el libro de Reyes porque es uno solo, para nosotros se dividió en dos, pero es uno solo, ¿ya? Y que sería escrito, como les decía, en diferentes partes y a partir de compendios de historias, ¿sí? Alguien las editó y les dio sentido, les dio coherencia, les pulió si se quiere y las presentó. Y vale la pena decirlo. Vamos a ver alguna cosa que es interesante también. Y algo que les quisiera pedir también es que cuando leamos las historias, no las leamos con la información que ya tenemos. Porque, por ejemplo, a veces uno tiene una idea de un Salomón. ¿Cuál es la idea de Salomón que tenemos, por ejemplo? Sabio, y nos imaginamos a un Salomón como casto, ¿no? Así como íntegro, como así con porte, ¿no? Tuvo 1000 mujeres. Tal, y solo tuvo exacto. Y fue el causante, ¿ya? Y además fue el causante de que se introduzcan en el pueblo de Israel un montón de cultos que no había. ¿Ya? Por cada esposa que tenía entraba un dios ajeno. ¿Ya? Ya, entonces, y fíjense ustedes que hay una cosa que se puede ver de dos formas. Porque, por ejemplo, las esposas de Salomón tenían y erigían sus templos. ¿Salomón al final se arrepintió o no? Claro, seguramente sí, pero el asunto es que lo permitió. Exacto. Lo que pasa es que Salomón al parecer era muy ambicioso. Era muy ambicioso. Y todo lo que él hizo fue un reino más bien demasiado suntuoso, que no era sostenible. O sea, hagan cuenta qué es lo que pasó por así decirlo, y valga el término. Es más o menos lo que pasó aquí hace unos 10 años, que parecía que todos estábamos bien, que había plata y todo lo demás. Pero resulta que se fue esa persona que sostenía ese sistema y todo era una burbuja. Vino el otro y dijo, no hay chance, no se puede. Ya, algo así pasó con Salomón. Por eso es que cuando llega el otro le dicen, oye, bájanos los impuestos porque esto está invivible. La imagen que tenemos del rey. Exacto, el Salomón, el que decidió y todo.
Claro, claro que sí. Moría andando. Claro que sí. ¿Quién hubiera pensado que estaba haciendo malas Y cosas? claro que sí, pero sí cometió algunos errores. Y mucho de lo que se equivocó fue por su ambición. O sea, al parecer, como les digo, Salomón es una persona demasiado ambiciosa y hasta un poco lujuriosa, ¿no? O sea, por el montón de esposas que tuvo, un poquito, 1000 esposas, ¿no? Y otro tanto de concubinas. Entonces, imagínense, ¿no? Y aparte, 700, exacto, gracias. Y el asunto es que también con Salomón se introdujeron un montón de sincretismos religiosos, ¿ya? Que fue lo que finalmente terminó derivando en que se expulse al pueblo de Israel. Porque al parecer, incluso, fíjense ustedes, es una cosa que también puede sonar un poco contradictoria. Uno pensaría que con la construcción del templo se centralizó. Y nosotros tenemos pendiente, ¿no? O presente en nuestra mente, que cuando Salomón erige el templo ya se inaugura, baja la nube, hay una voz que habla del cielo, Salomón ora y todo lo demás. Pero resulta que después, a punto seguido de eso, comienza Salomón a casarse, a tener un montón de esposas, y comienza cada esposa a erigir sus templos, sus altares a sus dioses, seguramente alrededor del templo. Lo cual se puede, y eso es lo que quiero decir, se puede leer de dos maneras, ya lo vamos a ver. La una, que Salomón haya tenido en la mente que cualquiera de los dioses, de sus esposas, está por debajo del Dios de Israel, porque se construyen sus altares abajo del templo, ¿ya? O la otra, que Salomón estaba dando una idea de pluralidad. O sea, de aquí se aceptan o se respetan, no hay problema. El principal es este, es el nuestro, el más suntuoso, el más hermoso, pero si adoras a fulano o a mengano, no hay lío. ¿Ya? Y que eso fue lo que terminó asentando las diferencias religiosas y lo que terminó dividiendo al pueblo. No tener claro a dónde es que se está apuntando. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces ya vamos a ver, como les decía, y cualquier cosa que leamos, leámoslo, digamos, de una manera objetiva. No nos imaginemos un Salomón superhéroe. Es un Salomón humano, muy inteligente, pero con un montón de fallas. Pero se comienza como, Rey, claro. comienza como que bien, pero como sucede en todos, el poder siempre corrompe. El poder corrompe. Y como les digo, Salomón era muy ambicioso. O sea, imagínense mandarse semejante templo. Claro. ¿Ya? Y para sostener eso tocaba poner impuestos durísimos y generar mano de obra forzada. Y que eso era insostenible. Por eso es que cuando, como les decíamos, él muere, llega el hijo y le dicen, por favor, ya bájanos de eso, por favor. Y el otro dice, no, yo más. Ya no le funcionó porque él no era Salomón. ¿Ya? Y ahí se le derrumbó toda esa burbuja. Fíjense ustedes, entonces vamos a ver un Salomón, como les decía, no además del sabio, que sí era muy sabio, era prudente, era, ¿qué se dice? Muy intuitivo, muy inteligente. Vamos a ver también sus fallas. ¿Comenzó a reinar Salomón? No me acuerdo. Pero era joven. Joven, sí, joven. Niño, de unos 17. No, menos. Y es más, por ejemplo, lo que se suele decir a algunos, lo que vamos a ver, y con eso les invito a que veamos de esta manera. David proclama rey a Salomón. Ajá. Entonces, fíjense, cuando David está viejo, al inicio del libro, ¿no? Cuando David está viejo, aquí no se había puesto un mensaje. Así. Cuando David está viejo, resulta que ya le designa a Salomón. Y si ustedes lo leemos toda esa historia de manera muy, muy objetiva, resulta que Salomón asciende al trono casi que como Absalón. Solamente que con el beneplácito de David. Absalón, ¿cómo subió al trono? De una manera violenta, reuniendo gente, haciéndose proclamar y todo lo demás, y entra de forma violenta. ¿Cómo sube Salomón al trono? No, Le manda a proclamar también. le manda a proclamar, junta Cuando gente, había manda a la rebelión proclamar, del otro. exacto, manda a proclamar, y además las primeras cosas que hace es matar a los enemigos. Y mata a los enemigos, y entre los que mata, le mata a uno de los posibles descendientes de Saúl. Al Siba, el que le salió al encuentro a David, ¿no? Entonces si lo vemos de una manera muy objetiva, el ascenso al trono de Salomón también es violento, ¿ya? Solo que está un poco maquillado, si se quiere, porque acá nos dicen que David le dio el ok. Exacto, por el ok de David. Pero si lo vemos así, si obviamos un ratito eso, Salomón también entró peleando y haciéndose respetar y todo lo demás. O sea, no era el rey por el conflicto familiar y todo, y tocaba. Entonces, como les digo, la forma, y como vamos a ver acá, lo que les quería proponer justamente es que veamos a las personas como son.
Claro. O sea, no son héroes, no son, ¿qué les digo?, superhombres, ¿no? Es una persona muy inteligente, que Dios le concedió ser muy inteligente a Salomón, entre otras cosas para construir el templo, pero también tuvo sus fallas. ¿Y qué fallas? Tal vez seguramente no todo el tiempo tenía el Ruach, ¿no? De la Exactamente, autoridad sobre él, ¿no? exactamente, tal cual. Entonces ahí prácticamente es un ser humano común y corriente, sin la dirección dentro de la santidad podría tomar cualquier decisión conforme a los deseos de su carne Exactamente. y a las debilidades de su carne, ¿no? Así es. Dice Dianita, no se podría decir que la ambición y lo demás que le vino con el reinado, ya que al inicio pareció humilde porque pidió sabiduría y no riquezas. Exactamente. O sea, digamos, eso es lo que se resalta de Salomón, ¿no? Que no pide riquezas ni los enemigos, sino pide sabiduría. Y claro, esa es la forma en cómo el relato justifica que después haya sido tan grande. Pero si lo vemos, como les digo, de manera retroactiva, o sea, de atrás hacia adelante, uno tranquilamente puede concluir y dice, claro, esa es la forma en cómo se justifica que este hombre haya llegado a ser tan ambicioso. Entonces, la forma de decir es, su inteligencia era divina. Tanto que aún antes de ser rey, él vio que la importancia no era pedir riquezas ni cosas, sino más bien era pedir cerebro. Si lo vemos. Una cosa, Josuecito, también, Sí. y hermanos, es que precisamente cuando Nehemías escribe su libro, él habla también respecto de esto ya en el último capítulo, y él dice, ¿no? En el versículo 25 del capítulo 13, dice que él le riñó al pueblo, Nehemías, diciendo que no daréis vuestras hijas y sus hijos, y no tomaréis de las hijas para vuestros hijos, y le recrimina por esa situación de tomar. Y luego le dice al final, precisamente, les habla de que también por esta razón, Salomón también pagó, pues no, las consecuencias de que él tomó mujeres extranjeras y fueron ellas las que le llevaron a cometer toda esa serie de pecados y de cosas que hicieron también un hombre muy sabio, un hombre muy bueno, pero en el versículo 26 del capítulo 13 dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces el hecho de que Salomón, un rey escogido por Dios, un hombre que fue dado sabiduría y le dio todo, Dios, sin embargo, él también falló. Y lo bueno es que la palabra de Dios no esconde los pecados del ser, en este caso de Salomón o de cualquiera de los seres, ¿no? No esconde, sino que en medio de ese pueblo, así como tuvo grandes bendiciones, grandes cosas Salomón, también tuvo estas cosas que le hicieron quedar mal, también hubieron estas cosas, pero supo él luchar hasta el fin y mantenerse cerca de Dios. Pero eso no le exime la culpabilidad que tuvo en varias cosas, como lo recalca acá Nehemías. Ujú, ujú, tal cual. Calvita. Josué, estabas diciendo de que lo que le hizo nublar la sabiduría de Salomón era su deseo por las riquezas. ¿Cómo dijiste? Su ambición, dijiste. Me decía que era ambicioso. Ya, entonces, bien dice el Señor que no podemos servir a dos amos, ¿no? Si buscamos las riquezas de este mundo o buscamos las riquezas de arriba. Y me viene la vez en que Jesús cita a Salomón cuando dice, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. O sea, pudo tener todas las riquezas, pero si no se viste con la gracia de Dios, o sea, si no se viste conforme al carácter de Dios, haciéndolo recto delante de los ojos del Señor, o sea, todo es nada. Tal cual. Ni él no pudo vestirse como los Exactamente. lirios del campo, Exacto. con la humildad y la sencillez. Exacto, que es lo más, ¿no? Entonces queda corroborado lo que decíamos. Salomón era muy suntuoso. Salomón era muy suntuoso. Sí. ¿Cómo? O sea, tengo la duda, ¿no? Porque, ¿cómo es que, digamos, una persona que ya, digamos, tiene el ruo, el Señor ha puesto su ruo o la ha tomado, ¿no? Que comete sus pecados? Ahorita la señora nos comentó que era por el ruo que en un momento está y en un momento no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es? O a partir de Jesús ya es algo que es permanente. Antes no era permanente el estado del ruo en uno. Y porque en Shavuot nos dijiste que era similar, solo que en Shavuot lo que pasó es que se hizo evidente a todos. Entonces yo pensé que todos antes también tenían el Ruach. Y alguien que tiene el Ruach no comete esos errores tan graves. Ajá. Es la misma cosa. Ahí Pablo lo explica en Romanos. Y lo que pasa es que... Salomón con Pablo. ¿Por qué? Claro, exactamente. Bueno, de Pablo no nos cuentan tantos errores. Por eso. Seguramente se equivocó. El asunto es que ahí no, yo creo que digamos no es lo mejor plantear la pregunta así. O sea, la pregunta no está bien planteada, digamos, es complicado plantearse de si soy salvo, ¿por qué peco? O sea, si ya Dios está en mí, ¿por qué peco? Pero ¿por qué está mal planteada así la pregunta? Porque da una ilusión. ¿Ya? Da la ilusión de que por el hecho de ser Dios debo superar todo. Y no, lo que nos explica toda la Biblia, Romanos, Pablo, todo lo que hemos visto, es que no, que hay un anticipo de lo que va a ser, pero la gran parte de nosotros es bastante humano, hasta que sea transformado. Y eso es lo que explica todo, tanto ahora como antes. Ahora, lo que pasa es que también, digamos, por así decirlo, va a sonar algo raro el que voy a decir, pero digamos, con determinados personajes, digamos, todo lo que pasa y los errores que cometen unas personajes como Salomón, David y todo lo demás, cuando se equivocan de una manera así, pero astronómica, digamos, está incluso presupuestado dentro del propósito del Señor, es lo que quiero decir. No sé si me explico. O sea, incluso cuando Salomón se casó mil de veces, un montón de veces, era porque de alguna manera incluso eso estaba contemplado en el plan del Señor, digamos. Y en ese sentido, los errores que estas personas puedan cometer no influían ni más ni menos a lo que Dios ya tenía planeado. De otra manera, decir, o sea, nuestros errores personales y todo lo demás no es que tienen un plan, un propósito, ni están esperados por Dios, no, sino que más bien dicho, nuestros errores pasan, están contemplados, quiero decir. O sea, más o menos hagan cuenta que la salvación es como un seguro, ¿ya? Es un seguro. Ya, ustedes han tenido un seguro de vida, un seguro del carro, más o menos. Es eso, es como un seguro. Entonces, ¿qué implica un seguro? ¿Qué implica un seguro? ¿Cómo funciona? Que si algo se pierde, Que o si sale mal, exacto, tiene- está cubierto. Es decir, está cubierto algunos de errores míos. Hay otros que si ya me paso de eso, pues ya no me van a pagar. O sea, si por ejemplo yo aseguro mi carro por $10,000, ¿ya? Si yo aseguro mi carro por $10,000 y es que me pegué un choque pero astronómico por mi culpa y además causé un daño superior a los $10,000, ¿eso qué significa? Ya no te cubre. Te cubre hasta aquí. Más o menos esa es la forma en cómo hay que entender los errores de las personas en general. ¿Ya? Y con Salomón son unos más groseros que otros. ¿Ya? Y con ciertos personajes son unos más groseros. O sea, por ejemplo, no vamos a comparar de pronto el error que yo me pueda equivocar, que yo pueda cometer aquí en mi vida con Salomón y dejar toda la cosa y todo aquello. Pero el asunto es que justamente de eso se trata. Que en la historia, como está contada con una línea. Y no se centra tanto en las obras de Salomón como tal, sino en la línea a largo plazo, si se quiere. Ya, en Juan 14, a partir del verso 16, dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, de lo que tradicionalmente se entiende es que fue necesario que Yeshua HaMashiach muera para que el Ruach de la santidad pueda habitar en los escogidos del Señor. Sí, y además era otra cosa, porque, digamos, esto, por ejemplo, se entiende a partir del contexto histórico. O sea, digamos, para Salomón, ¿qué era necesario? O sea, por así decirlo, cuánto poder era necesario desplegar de parte del Señor. Por ejemplo. No sé si me explico. O sea, a ver, vamos a ver. Cuando decimos esto, por ejemplo, de Hechos 2, por ejemplo, por qué es que el Espíritu se manifestó a través de idiomas y todo lo demás, y sanidades, así, pero así a cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que fue necesario que se manifieste así? Porque el pueblo estaba totalmente lejos de la Torá y Dios necesitaba traerlo. Exacto. Dicho de otra manera, Para eran las arrepentimiento. herramientas que se necesitaban para el propósito de Dios en ese tiempo. ¿Ya? En ese tiempo, en el tiempo de Hechos 2, por ejemplo, no se necesitaba que alguien camine sobre el mar. No se necesitaba que alguien haga descender fuego del cielo. Se necesitaba gente que hable en otros idiomas. Se necesitaba que haya gente que sane. ¿Me explico? O sea, el espíritu lo que al final va haciendo se va desplegando según la cantidad exacto, según las circunstancias. Es como, por ejemplo, o sea, con Salomón, ¿qué era lo que hacía falta? Sabiduría, hacía falta eso. Y en esa medida le dio a Salomón. A Pablo, por ejemplo, le dio otra medida. Yo diría casi como la de Salomón. ¿Ya? Entendimiento, todo, discernimiento, proyección, es un montón de cosas para él. A Pedro le dio otras cualidades, porque el Espíritu se despliega, el poder del Espíritu, de la mente del Señor se despliega según lo que uno necesite y según el tiempo. En el tiempo de Salomón se necesitaba eso. Y ahí es cuando uno comprende por qué. Y por eso les decía, hay que verlo no desde la persona, desde por qué Salomón pecó. Salomón pecó porque era humano. ¿Ya? Y nosotros pecamos porque somos humanos. Pero el asunto es por qué somos salvos. Eso es otra cosa. Eso no tiene que ver conmigo, sino con un plan más grande. ¿Por qué a Salomón se le permitió hacer todas esas barbaridades que hizo? Porque al final eso estaba contemplado, digamos, eso cubría el seguro. Es decir, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el hecho de que haya pecado o no, no quita ni pone a lo que Dios estaba construyendo a la larga. ¿Sí? Eso básicamente. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos equivocarnos y eso, salvo que permanezcamos en rebeldía, es un problema. Si no, es bastante sencillo, digamos, no por desmerecerlo, pero es justamente más sencillo decir, Señor, perdóname, aquí estoy y me equivoco, me levanto, me sacudo y vamos. ¿Ya? Ya les digo, hay casos y casos, pero eso básicamente. Brian. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Una consulta, amigo. Justamente estabas hablando sobre el espíritu, como se manifestaba en los tiempos anteriores. Ahora, bueno, me puse a pensar, ¿cómo crees que se manifiesta en los tiempos actuales, en los tiempos modernos? O sea, yo sé que es una situación, es situacional como se manifestó con Pablo, con Salomón, pero ahora lo que me hacen a preguntar es cómo se manifestaría actualmente. No sé si tal vez podrías compartir algo al respecto. Ajá, muy bien. Hoy, por ejemplo, en esta época hay una forma bastante interesante de cómo se ha desplegado y es abriendo ojos, abriendo el entendimiento. O sea, por ejemplo, ¿por qué hoy podemos hablar de Torah, de mandamientos, todo eso? Porque eso fue lo necesario que ocurra para que nosotros captemos. Porque comenzamos a sentirnos ese sentimiento de inconformidad en los mensajes, en las enseñanzas, en las iglesias. Eso no era otra cosa, sino la forma en cómo el Señor se desplegó. Ahorita, por ejemplo, no hace, así no es lo más urgente, sanidades, me explico. No hace falta tanto eso como para que la gente venga al Señor. ¿Qué hace falta? Ser más reflexivos. Si se dan cuenta, ser más entendidos, echarle más eso. De esa manera es como ahora se está manifestando el Señor. Y por eso es que, por ejemplo, estos espacios se crean, ¿ya?
que en donde habemos personas que con el Espíritu Santo, seguramente si nos presentan un paralítico, posiblemente no lo vamos a poder hacer, porque no está a menos que el Señor, pero seguramente no lo podemos hacer, o sea, más seguro que no, más probable que no, pero no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque lo que el Señor está planeando para ahora ya no se necesita tanto obras de ese tipo, sino de otro. Sí, justamente en los tiempos actuales existen muchas filosofías y también teologías, ¿no? Ujú. Y entendimiento de la misma palabra que tuercen la verdad. Ujú. Entonces, frente a ese mundo de tanta confusión, Ujú. el Señor nos está dando claridad. Exactamente. Y ese es el obrar del Suruat en estos Exactamente, tiempos. exactamente, y uno sale poderoso, o sea, ahora por ejemplo la obra del Espíritu se ve es clarísima cuando una persona sabe qué hacer, cuando una persona tiene claridad acá. Puede estar en la condición más, más horrible, pero tiene claridad y no se deprime, no hace barbaridades, tiene claridad de mente. Eso por ejemplo es una seña de que va bien, ¿me explico? ¿Ya? Pero eso es lo que se necesita ahora. Si estuviéramos 2000 años atrás, la gente incluso hasta para convencerse, para creer, para que haya testimonios, ¿cómo era? O sea, ¿qué se necesitaba? Ver, ¿cómo le convenzo? Ah, ¿por qué? Porque, Extraordinarias. exacto. Que pasen milagros, básicamente. ¿Perdona? Milagros. Milagros, exacto. Ya, exacto. ¿Qué se necesitaba hace 2000 años para que crean que Jesús, el que se murió hace un tiempito, era el Señor? ¿Qué se necesitaba? Pues bueno, oro y plata no tengo. Lo que tengo te doy, levántate. Ya. Y no tenían el acceso a la comunicación, a la tecnología. Exacto, para no estudiar. exacto, no tenían esto y tal. Y no estaba tan difundido, era otra circunstancia. ¿Cómo era una forma muy impactante de? Pues bueno, o sea, claro, habla un idioma, sánale, resucita a alguien, te muerde la culebra, sacúdete y dale. E ir conectando con los profetas. Y la Exacto, historia. y tal. En cambio ahora, pasado 2000 años, si hoy, por ejemplo, uno de nosotros ora y se cura, por ejemplo, Empieza a tener seguidores. claro, o digamos, no cumple el propósito. Porque ahora, por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, sí, después se tomó un paracetamol, después se tomó alguna cosa y puede encontrar alguna otra solución. O sea, entra un poco en el campo de la duda, digamos, ¿ya? O sea, no es tan impactante como en su época, ¿ya? Pero en cambio hoy, por ejemplo, ¿qué sí hace más sentido cuando uno se despierta la mente y uno conecta? Si usted leyó acá, bueno, boom, ¿ya? Y es por la palabra de Dios que ocurre también Tal cual. la salvación, ¿no? Ajá, tal cual. Entonces, No por obra. exactamente. Entonces, eso es como ahora. Por eso es que a veces, creo que a veces de manera un poco ingenua se dice, ¿no? Y ya no vemos las obras del Espíritu como en la época de los apóstoles. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Claro, entonces uno piensa que entonces hay que salir a un hospital y sano, y levántate, y fuera cáncer, y fuera no sé qué, y fuera. Y uno pues, se pregunta, no necesariamente. O vamos a las cárceles. No, necesariamente no. Hay otra obra. ¿Por qué? Porque especialmente ya hoy en día, por así decirlo, ya la evangelización, digamos, debe tener otra perspectiva, ya siglo XXI. No es la misma que cuando, en Hechos, que cuando había todo el mundo por predicar, y que era de una manera sensata y demás. Ahora ya no hay esa misma condición. Pero ¿cómo entonces hacemos? Lo que pasó con nosotros. A nosotros, para estar nosotros aquí, ¿qué tuvo que pasarnos? Tuvo que haber, digamos, un enfrentamiento a veces un poco fuerte con la realidad de alguna congregación, con el dolor del caso, y eso fue lo que nos hizo despertar, interesarnos más y que se aclare la mente. Y ahí está. Y eso es lo que a veces hace falta ahora. Entonces, por ejemplo, hoy en nuestra situación, yo les digo, y esto es algo que no solamente lo digo yo, incluso hasta en el medio cristiano ya se dice, ¿no? Y se dice algo así como, ya a veces no hace falta tanta predicación puertas de afuera, o sea, salir al parque, a las cárceles, tal, a predicar, sino más bien hay que predicar a los propios cristianos. Porque hoy, la gran mayoría de congregaciones, lastimosamente, son cualquier cosa menos lo que debería ser una iglesia. Entonces, fíjense que hoy la labor nuestra, digamos, y del Espíritu es distinta, porque la circunstancia ya cambió. No es el momento en donde, como ya en Hechos, o sea, estaba todo por hacer, digamos, estaba comenzando. Han pasado ya 2000 años, esa circunstancia ya cambió. Ahora tenemos un montón de cristianos que a veces toca ver qué mismo andan. Y ahí es donde toca actuar a veces a uno, como actúa el Señor con nosotros. Y también hay una de las causas que también está
la gente decepcionándose, digamos así, que no hay ese milagro que queremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en sanidad de salud, digamos, ¿no? De que dicen, no, es que tienes que tener fe, es que tienes que creer, es que esto, lo otro, y no te sanas, y no te sanas. A mí me ha pasado esto, a mí me dijeron esto, y yo me sabía enojar y decía, pero es que sí oro, es que sí leo, es que ya no sé, yo no sé por qué, es que ves cómo sigues ahí, tantos años, 14 años con esta enfermedad, y este tiempo he tenido la oportunidad de compartir esto, ¿no? De lo vivido. Y como yo le decía a la Noita, decía yo antes de ser, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué las otras personas se sanan? ¿Por qué esto? Y había mucha también enojo, me enojaba con Dios, me enojaba y me ponía a pelear con Dios, ¿no? Entonces decía, ¿y por qué? Y gracias al Señor, yo puedo decir ahora eso, gracias al Señor que Él me ha mantenido, y yo también, o sea, depende de mí, como decía la semana anterior, no es la misma circunstancia de la otra persona que con mía. Entonces, la otra persona tal vez haya tenido mejor, así, una sanidad inmediata, o decir, ves, yo ya me fui, ya no tengo esto, no, así me sabían decir a mí, o sea, como que me hacían sentir hasta mal, ¿no? Mal creyente, mal todo, me hacían sentir, pues, porque yo no me sentía la santa convocación así, digamos, ¿no? Y que nada de sanidad. Entonces yo decía, ¿y por qué? Yo no quiero morirme. Y tuve la oportunidad de compartir con mi amiguita, ¿no? Lupita. Y decía, yo ahora puedo entender para qué el Señor me dio un día más de vida. Para que, aunque con todas mis cosas que yo les tengo y yo les he contado, yo soy muy abierta con la gente. Cuento todo lo que me pasa. Cuento todo lo que siento, cuento todo. Y decir, me ha dado la oportunidad de acompañar a Noita. De darme la oportunidad de saber, como yo decía, yo tenía otro pensamiento, pensé que nunca les pasaba nada. O sea, que era una maravilla, ¿no? Eso era, mira, tú dices, ¿qué tal? Me hace sentir ya mal a mí, ¿no? Porque yo pensaba, tenía esto de que las hermanas Noriega nunca pasaban nada, ¿no? Toda una maravilla, nunca estaban enfermas, nunca estaba así. Y ahora que he tenido la oportunidad de convivir y de ver, decía, Dios me interesa a mí, porque yo siempre me quejaba. Y Noita me ha hecho entender mucho eso, mucho, de que no debo quejar. Yo nunca en un mes que pasé con Noita, nunca la vi llorar. Decía, Noita, es que no llora usted, yo sí. Dice, es que no solamente es de quejarse. Digo, realmente veo que sí eran humanas, porque realmente pensé que nunca pasaba nada. Y ha sido esta oportunidad, y ahora este es mi último día de estar con Noita. Y le dije, Noita, no me voy a despedir, no me gusta despedirse, así que no vamos a decir nada y no vamos a llorar. Y así, y verdad que ha sido esta oportunidad, y de yo mismo ponerme aquí en mi mente de que el Señor me ha dado un día más de vida para servirle al Señor. Y yo le decía a la Noita, yo estas cosas no podría hacer a otra persona. Y les digo así, si me dicen, ven aquí, no sé. A Noita y también a Comita, que también fue que ustedes les conocieron también, solo el amor del Señor. Y yo no sé por qué el Señor me pone con personas así, ¿no? Comita, igual pasé un mes con él, ayudándole. Vi una mujer grandota, imagínense yo chiquita, y me tocaba bañarle, y me tocaba cambiarle, y me tocaba hacer esto, lo otro, ¿no? Y Comita también ya era bien fuerte, y me sabía decir, Eugenita, báñeme, imagínense yo bañarle, y tenía que meterme igual a la tina con ella,
Y yo le ponía así rapidito un champú, algo, ¿no? Rápido, ¿no? Y el rinse, y ella decía, no, Eugenita, deje que actúe el rinse. Ay, dice sí. Así sabía decirme, ¿no? Y bueno, y había la otra señora también que nos ayudaba, me ayudaba, pues, ¿no? Imagínense, sacarle de la tina, levantarle, cambiarle, ponerle el pañal. Yo no sé cómo es que Dios me dio fuerzas para hacer eso. Igual con Norita, yo no sé cómo el Señor me da fuerzas para ayudarle, ¿no? Y ser esa compañía y la ayuda idónea. Yo lo único que le digo a la Norita, solo por amor al Señor lo hago, porque para otra persona creo que no. Y les digo así, cuando estuve con Cumita, ustedes saben que falleció, fui hasta el último momento. Y vino la hermana de Cumita, creo, Anita. Anita, es así. Anita, ella vino y me dijo, Eugenita, yo quiero pedirle un favor. Quiero que me ayude cuidando a mi suegra. Perdón, pero no puedo. Sola Cumita por amor al Señor, nada más, pero para otra persona no. Y lo que acaba de decir aquí, José, es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Eso de llevar y como dice acá, y los milagros y cómo cruzaron el mar muerto, ¿no? Y dice, Emi dice, pero no se lleven porque tampoco, o sea, puedo ponerme en la cabeza de lo que aprendí, de lo que crecí, de los milagros que hubo eso. Sí lo hay. Ahora es aprender de otra manera, es decir, y Emilita dice, no se lleven eso, no de burla, me dijiste, no. Mire, entonces creo que eso, lo que no, tal vez no hizo el Señor en mí, de curarme ya, inmediato. Como ayer conversaba con una señora cuando estuvimos con la doctora, y como dijo la Luita, vaya nomás usted, yo me quedo acá. Para mí no es problema porque yo con la persona que está al lado yo ya estoy conversando y de todo. Y la señora iba también por el mismo caso. Y yo le conté. Y dice, ¿y cómo? Digo, no sé, solo el Señor. Y ahora es el Señor lo que ha hecho en mí. Tal vez no sea milagro de sanidad. Y como esta señora me recuerda que cáncer no se sana. Que tal vez 10 o 15 años es lo máximo. Y luego vuelve. Y yo le dije, recién hace un año me dieron de alta. Y no sé qué el Señor vaya a hacer. Y solo sé que puedo decir a Emi que tiene su sobrinito con ese problema. Y si no hay ese milagro que quieren, no echen la culpa a Dios. Es porque la voluntad de Dios es así. Lo que oró también Josécita ese día cuando estábamos ahí, ¿no? Que si Él lo es, gracias al Señor. Y si no lo es, también gracias al Señor. Yo escucho las oraciones de Noita y ella agradece al Señor por el dolor, agradece por todas las cosas. Yo no sabía agradecer eso. Y esta es la oportunidad de decirles a los hermanos que están allá en la pantalla, que tal vez puedan tener muchas incógnitas, muchas preguntas, que no hay esa oportunidad de preguntar o tenemos recelo, ¿no? Y yo digo, pero yo tengo muchas preguntas, y a mí me hacen muchas cosas, en mi cabeza yo me formo mi película, y le cuento así también a la Noy, es que no sé, que cuando yo leo se me ponen las películas y empiezo así todo, ¿no? Y solamente eso, que recuerden que aunque sea que no hay ese milagro, o esos profetas que profetizaban antes y se cumplían las cosas, es solamente por la voluntad de Dios que nos puede pasar. Así es. Y rescatando lo que decía Eugenita, pues como bien lo decía, el libro de Reyes, lo que les comentaba es, bajemos a los personajes, o sea, no le veamos al rey David, a Salomón, a Josías o al desgraciado de acá o a Jezabel, o sea, veanles como son, o sea, son personas como nosotros, digamos, que tenían un rol. Le tocó hacer de rey, le tocó hacer de general, le tocó hacer de profeta,
y en ese sentido van a ver cómo es que va jugando incluso la vida, o sea, porque al final es eso, a como a un niño le tocó ser rey, como a un adolescente le tocó ser rey, como no tuvo, digamos, el coraje para hacer las cosas correctas, como otro sí lo tuvo, como otro quiso hacer pero no lo logró, como a uno iba bien y lo mataron, ya, y así, ¿ya? De eso va básicamente el libro de Reyes, ¿sí? Eso básicamente, entonces, eso como introducción. Como tal, no hemos tocado el libro de Reyes, hemos hablado, hemos hecho como un panorama nada más respecto del libro, y ya la siguiente semana, seguramente de mano de Estevitan y Anthony, vamos a ver ya el tema del primer capítulo, que, dicho sea de paso, no es nuevo para nosotros, porque ya lo hemos leído en alguna ocasión, si no me equivoco, como algún contexto de alguna Haftará. ¿Sí? Así que vale la pena decirlo, vengamos leyendo el capítulo 1 al menos, sí, de ahí vamos avanzando. También va a ser aquí la reunión. Para el Estevita. ¿Sí? O sea, a la clase. Sí. Eso básicamente. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario, Estevita. ¿Cuánto más o menos abarca los Reyes? ¿Cuántos años? O sea, desde la Si muerte no me de equivoco, David como 400 años. No, miento. 400 años, toda la... Déjame ver, justo aquí tengo la cronología, para no decir un año que no es. Déjame ver. Aquí está. El libro de Reyes, y como les digo esto, como de paso, digamos, los libros en los que me apoyo es uno, son algunos. Permítame que se me cargue. Acá está. Aquí está la cronología. Ya, a ver, como dato, por ejemplo, Salomón más o menos habría reinado del 968 al 928 antes de Cristo. Ya, 968. Y luego ya la alianza, por ejemplo, de Israel contra Damasco y demás va al 850 antes de Cristo. Sí, este es el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes va básicamente 100 años, más o menos. Sí, el primero va como 100 años. Del 970 hasta el 850 antes de Cristo. Sí, 120 años. Sí. Este primer libro. No, es el tiempo del libro, pero. Ajá. Eso básicamente. Sí. Ajá. Y ya les digo, este es un tema básicamente, el tema de contar los años, de dónde comienza, que no sé cuánto, es un lío. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Eso. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Para la siguiente. Para la siguiente. Para la siguiente. No hay apuro. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta tal vez por ahí, hermanos? ¿No? ¿No? Y si no, podemos ir terminando por ahí. Bendito Dios.